Estamos de regreso en la señal de Capital 21 en este programa especial previo al debate electoral entre los aspirantes a la alcaldía de la Magdalena Contreras, y regresamos con Emilio del Carmen López para analizar lo que podemos prever de este ejercicio democrático. Justamente, Emilio, estábamos hablando entonces del tema de seguridad, pero también otro tema que se tendrá que abordar en este debate es el tema de la transparencia. ¿A dónde van los recursos? Origen y destino de los recursos en la Magdalena Contreras. ¿Qué podríamos el día de hoy escuchar al respecto? De entrada me gustaría asumir que los candidatos pueden verse a sí mismos a un espejo. Por ejemplo, te platico, el día de ayer estuve buscando las propuestas en los sitios de cada uno de los candidatos y candidatas y parece que no es de algo de relevancia o es algo de interés generar un voto informado. Es decir, voy a subir mis propuestas en materia de seguridad, en materia económica, en materia de movilidad. Hay muchos sitios donde todavía no está cargada la información. Eso nos pone puntos de alerta, ¿no? Porque al momento de que alguno de los candidatos o candidatas llegue al ejercicio del poder, debe entender el ejercicio del poder ante todo como un servicio público. Es decir, cada acción que tomen debe de refrendarse bajo las justificaciones que hagan ante la ciudadanía. Cada peso que donen o que ejerzan mediante recursos públicos tiene que justificarse, tiene que ser accesible a cualquier persona. Eso permitiría de entrada ejercer un voto informado y fortalecer la rendición de cuentas, porque en sí mismo estamos entrando a un periodo democrático donde la ciudadanía no está satisfecha con solamente ir a votar y cada 3 años refrendar el sufragio. La ciudadanía quiere y necesita ser copartícipe para incidir en la formulación de políticas públicas. En ese sentido, es necesario que exista un trabajo en paralelo con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México para que los ciudadanos, tengan el acceso a la información y con eso mismo empoderarse así, para ejercer un mecanismo de responsabilidad ciudadana frente al gobierno. ¿Cómo garantizar que lo que se publique en una instancia o institución como la que acabas de mencionar sea cierto? ¿Cómo se puede confiar en estos datos? A veces pareciera que hay corrupción tanto de parte de la institución como de parte del gobierno de una futura alcaldía. ¿Cómo se puede transparentar eso para que el público, quiero decir los usuarios o ciudadanos de la capital, de la alcaldía, puedan consultar esto con la garantía de que son datos reales? De entrada es algo que se está proponiendo ahora en el Instituto Nacional de Transparencia, es generar cubos georreferenciados de información donde se articule, por ejemplo, de un lado se vincule el Sistema Nacional Anticorrupción con el Sistema Nacional de Transparencia y en ese sentido podamos converger en la Plataforma Digital Nacional y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Al momento de que se retroalimenten estas informaciones, podríamos constatar qué información es verídica o no lo es. Realmente esa es la punta del tema que digamos que establece en materia de transparencia, porque en sí mismo el Sistema Nacional de Transparencia todavía no está en las capacidades institucionales de poder verificarlo si la información que se entrega es verídica o no. Sin embargo, existen los mecanismos al momento de vincularse con otros sistemas como el Sistema Nacional de Archivos, el Sistema Nacional Anticorrupción, que podemos establecer mecanismos para poder, mediante contralorías ciudadanas, comparar un mismo indicador, número de militantes en el partido de la Ciudad de México, de partido X, Z o Y, y compararlo con las bases que están en el Instituto Electoral, con la que se ofrece en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus propios sitios de Internet. Es una labor que en este momento tendríamos que hacer los ciudadanos. Bien, Emilio, y hablando justamente de transparencia, quizá no todos somos conocedores al respecto, pero la delegación Magdalena Contreras fue una de las delegaciones más afectadas por el sismo en sus zonas altas, el sismo del pasado 19 de septiembre, claro. Zonas que aún continúan afectadas el día de hoy, que no están atendidas el día de hoy. ¿Qué sucede con la transparencia al respecto? ¿Por qué esos recursos no se han destinado? ¿Los candidatos el día de hoy hablarán del tema? ¿Crees que planteen alguna solución al respecto? Tendría que ser su imperativo tocar el tema, es algo de suma relevancia, establecer este vínculo hacia dónde fueron los recursos. Ahí lo que es necesario es de que nosotros, los ciudadanos, usemos nuestro derecho, nos apropiemos del derecho a la información y lo utilicemos como una herramienta que puede coadyuvar a reducir márgenes de discrecionalidad, para que los gobernantes no encuentren un área donde pueden hacer lo que quieran. Aquí, ante todo, la democracia implica una justificación pública ante los gobernados. Nosotros, los ciudadanos, debemos tener la capacidad de exigibilidad de los derechos. Y en ese sentido es muy importante la labor que hacen las organizaciones de la sociedad civil para poder posicionar y ayudar a toda la gente que ha sido víctima de los,
digamos, de este mal fortunio de lo que fue el sismo, de haber perdido su casa, es necesario que se vincule sociedad civil con ciudadanía para trabajar con el gobierno. El gobierno, hay personas en diferentes fuerzas políticas que están totalmente dispuestas a resignificar ese dolor de las víctimas mediante la construcción de nuevas viviendas, atención en lugares dignos de vida, y eso es básicamente lo que tendría que apuntar ese debate. Las políticas públicas, ¿cómo se van a orientar para generar un mayor desarrollo humano de cualquier ciudadano que se encuentre en Magdalena Contreras, en la Ciudad de México? Digamos, eso es un poco lo que podríamos esperar. Ahora, Emilio, en el tema del desarrollo sustentable, sabemos que la delegación Magdalena Contreras pues tiene a uno de los parques públicos más importantes de esta capital, que son los dinamos. ¿Qué se puede hacer para reforestar esta zona que ha sido tan sobreexplotada, que es una zona insegura también, y que además va todo esto muy vinculado con la falta de agua en Magdalena Contreras? Claro. Digamos que, como tú bien señalas, es un problema que es interconectado con otros. Los dínamos, de los que hemos tenido la oportunidad de conocerlos, es una zona muy vasta, pero también es una muy bella y pluridiversa en términos de recursos naturales, pero también es propicia para la delincuencia, dada su lejanía de las zonas que están habitadas. Entonces, digamos, lo que tenemos que pensar es volver a potenciar mediante una visión ecoturística, es decir, vamos a pensar en los dínamos como un lugar en donde puede ser atractor de turismo. Pero para que sea atractor de turismo nos volvemos a conectar con el tema de movilidad y seguridad. Es muy difícil que se generen los incentivos al turismo para ir a los dínamos si llegar a la zona es de muy difícil acceso y existen problemas de inseguridad. Entonces, en ese sentido sería muy importante ver la forma de convertirlo en un parque ecológico, pero que también sea un parque no solamente a favor del interés público, del interés privado, que sean a favor del interés de todos los ciudadanos, tanto empresarios, amas de casa, organizaciones de la sociedad civil. Hay que ver la manera en cómo podría converger como también uno de los pulmones importantes para esa zona de la ciudad. Así es, Emilio. Estamos hablando con respecto a lo que sucederá dentro de algunos minutos en el debate entre quienes aspiran a gobernar la alcaldía de la Magdalena Contreras. Vamos a una pausa y regresamos.